Siempre que alguien propuso una idea diferente, hubo alguien que dijo, eso es imposible. Nosotros, cansados de escucharlo, decidimos demostrar lo contrario, de la única forma posible, tomando acción. Vuelve Imposibles. Un podcast donde encontrarás reflexiones, entrevistas, novedades Y toda la energía humana. Toda la energía emprendedora. ¿Comenzamos? ¿Pasaste o estás pasando un momento de crisis? ¿Reconoces momentos de quiebre en los que algo debe cambiar? Es como si necesitaras tomar una decisión importante, quizás. Sobre crisis, momentos de cambio y creatividad te propongo conversar ahora en este bloque especial de Imposibles. Con la presentación de ANCAP Rosario y el apoyo de Automotora 125, te doy la bienvenida al Consultorio Emprendedor, este espacio en el que te invito a conversar mano a mano sobre los desafíos que transitamos cuando emprendemos un proyecto personal, profesional o social. Soy Eduardo, creo en un mundo con propósito y por eso me dedico a acompañar a personas y organizaciones a emprender un futuro que realmente les inspire, colaborando en sus procesos de cambio y desarrollo y apoyando sus proyectos mediante herramientas de coaching y consultoría. Por esto también es importante hablar hoy para mí sobre puntos de quiebre. En este consultorio emprendedor me propuse responder consultas, invitarte a hacerte nuevas preguntas y compartir mis experiencias sin recetas ni verdades reveladas, simplemente con la intención de que todo esto pueda serte útil en tu crecimiento como lo es también para mí. Desde ya te recuerdo y te invito a que me escribas contándome cuáles son tus desafíos hoy y de qué forma pensás que puedo acompañarte en ellos a través de este espacio. Podés enviarme tu mensaje por email a imposibles@gmail.com o a través de las redes sociales también. Vamos al tema. Sí. Seguramente habrás vivido en algún momento alguna situación que podríamos llamar crisis o momento de quiebre, un cambio importante. Yo pasé por varios de estos momentos en mis emprendimientos y también en mi vida personal. En general son como situaciones en las que nos replanteamos muchas cosas, ¿no? Cuando todo parece oscuro, ¿no? Cuando las posibilidades se achican y podemos llegar a creer, a pensar que no hay salidas. Nos quedamos ahí como sin esperanza, ¿no? Nos sentimos incluso en una completa soledad. Aunque no estamos realmente solos o solas, así llegamos a sentirnos muchas veces en estos momentos, ¿no? No me gusta en general ser autorreferencial, pero creo que también compartir nuestra experiencia nos acerca y muchas veces nos ayuda a sobrellevar malos momentos. Así que como para dar también algún ejemplo, te comparto algo chiquitito sobre mis crisis. Bueno, la primera que te comparto es como lo que fue para mí mi crisis profesional o de identidad incluso. Estando en un empleo en el que, a mi entender, ganaba bien, era un trabajo cómodo, trabajaba en un lugar cómodo, tenía excelentes compañeros y compañeras, me permitía también, o sea, no era como súper estresante, me permitía fuera del trabajo lograr otros proyectos. Bueno, en esa situación viví para mí una de mis principales crisis de vida, de identidad profesional. Poco a poco fue, no fue como algo así inesperado, algo que se presentó de un día para el otro. Poco a poco fui sintiendo insatisfacción, que fue creciendo, que me llevó a la tristeza, a la culpa, al enojo conmigo. Y esto te hablo como de
ante una crisis que me llevó, no sé, 4 o 5 años, que fue creciendo, como te digo, hasta que llegó un punto en el que o tomaba alguna decisión de cambio y me movía de ese lugar, o no sé, creo que me perdía en esa crisis. No sé a qué punto hubiese llegado. Gracias al apoyo también de mi familia que pude dar ese paso, y en ese momento realmente lo que primero necesité hacer fue trabajar este tema en terapia. Paralelamente es que comencé a formarme en coaching, y bueno, entre el coaching como herramienta de desarrollo personal y la terapia como para trabajar, bueno, qué estaba detrás de esta crisis, ¿no? Como para sanar heridas también del pasado, y el apoyo de mi entorno fue que poco a poco pude transitar y salir de esta crisis, en mi caso fortalecido. En el primer episodio de este consultorio emprendedor, si buscas para atrás en Spotify, YouTube, Apple Podcast, te cuento un poco más sobre esta experiencia en sí. La otra crisis que quiero compartirte hoy, que viví, fue más en el ámbito personal, en el ámbito de mi salud. Por septiembre de 2020, año súper especial para la mayoría de nosotros y nosotras, ¿no? Bueno, sí, fui al médico por una consulta, por algunos síntomas como que me llamaron la atención, extraños. Y un viernes, recuerdo, listo, o sea, hola, ¿qué tal, médico? ¿Cómo te va? Muy bien. Y en cuestión de 2 horas me encontré con la noticia de que mi cuerpo tenía un tumor, cáncer. Me costó mucho poder llamarle de esa manera, además, poder reconocer esa palabra, poder reconocer ese problema. Viví un momento de shock, un fin de semana en el que comunicarlo fue todo un desafío, comunicarlo a mi familia más cercana, poder aceptarlo, digerirlo. Bueno, eso creo que llevó mucho más tiempo. Por suerte, en mi caso, que no es el caso de mucha gente, no, por suerte en mi caso, el tema en sí físico se resolvió rápidamente, y en cuestión de días, semanas, el tumor estaba encapsulado y se pudo resolver. Lo físico, claro. Pero esto pasa también cuando atravesamos crisis. En general no se trata como de un solo ámbito o un solo tema. Aparece por un lugar y nos trastoca diferentes áreas o ámbitos de nuestra vida, ¿no? Quizás te haya pasado. Contame cómo es tu experiencia. En este caso, bueno, como te digo, la resolución como del problema en sí fue mucho más rápida que en el caso anterior que te contaba, en otro área de mi vida, pero también, como en el primer caso, bueno, llevó tiempo, trastocó otros ámbitos de mi vida, y pasó un poco esto que en general vivimos como en cada proceso de crisis o de quiebre, que es como primero necesitamos reconocer lo que pasa, ponerle nombre, aceptarlo es otro paso. Ahí en general yo creo que necesitamos ayuda para también poder recién después ver las posibilidades que tenemos de acción reales, porque en general en ese momento también pensamos que no hay como muchas posibilidades, y tomar acción. Ese es como el punto importante sobre el que también vamos a seguir conversando ahora. En estos ejemplos de mi vida que te comparto podrás ver que en un caso se trató de algo que de alguna manera yo decidí,
más allá de que me llevó tiempo y mucho dolor también. En el otro pasó algo inesperado que tuve que primero aceptar, como decía, primero poder digerir para luego enfrentar y de alguna manera integrar a mi vida. No digo superarlo, que este mensaje de supera todo también anda mucho por ahí. Digo aceptarlo para después poder hacer algo con eso. Hay quiebres o cambios que son elegidos y otros que son completamente inesperados. Siempre hay quienes nos dicen ahí, ¿qué tenés para aprender en esta situación? ¿Te ha pasado? A mí sí, muchísimas veces, y la verdad es que en ese preciso momento, cuando las cosas no se ven bien, no suele ser tan fácil pensar en qué podemos aprender. Eso está bueno, nos suma, nos fortalece, pero es algo que viene después. Crisis, derivado del griego crisis, decisión, del verbo crino, yo decido, yo separo, yo juzgo. Habla de ese momento en el que se produce un cambio, buscado o inesperado, en el que es importante poder decidir algo diferente. Podemos decir que una crisis es un momento de quiebre, así le llamo yo, una interrupción en ese continuo en el cual vienen sucediendo las cosas, ¿no? Como un corte en la realidad tal como la conocíamos hasta ese momento, para dar paso a una nueva realidad. La pandemia del COVID-19 fue, por ejemplo, una situación de crisis para muchas personas. También pueden ser ejemplos de esto una separación, una pérdida, un cambio laboral, un proyecto que no salió bien. Hay un punto importante en esto para mí que tiene que ver con dos cosas. Una, desde qué lugar nos paramos a mirar esto que nos pasa, la situación. Y dos, y más importante, qué hacemos frente a eso que nos pasa, qué decisiones tomamos. Crisis es en definitiva un momento de tomar decisiones. En estos momentos de quiebres o crisis, entonces, que no son otra cosa que procesos de cambio, podemos identificar como tres partes de alguna manera: la realidad anterior, la transición y la nueva realidad. En la transición, durante ese momento de transición, vamos a pasar generalmente por diferentes etapas. Una que llamo resistencia y caos, que cuando llega toda la negación, el miedo, el enojo, la incertidumbre, la desorientación, ¿no? La falta de un norte. Después, la aceptación, como una etapa súper importante en esto. Tercero, la apertura al cambio, ahí cuando ensayamos o buscamos posibilidades. Y cuarto, la acción, que tiene que ver con, ahí sí, reaprender, el ensayo y el error, por ahí dejar algunas cosas, ¿no?, que formaban parte de esa realidad anterior, integrar nuevas. Es el momento para crear, para crecer. Sin detenerme demasiado en esto, sí quiero que te quede ahí como dando vueltas a este tema de que es importante poder reconocer y hablar sobre las emociones que sentimos en ese momento, ¿no? Para poder trabajarlas también. En general, estos momentos de crisis, de cambios, de quiebres, se conectan mucho con emociones que tienen, con el miedo, por ejemplo, con el enojo, ¿no?, con la tristeza. La tristeza en general es una emoción que nuestro cuerpo funciona de alguna manera bajando nuestra energía, como haciendo que nos achiquemos, que nos encerremos. Y claro, desde ese lugar es muy difícil tomar una acción, es muy difícil dar un paso. Así que primero que nada es importantísimo que puedas reconocer, darle el espacio a las emociones que sentís en ese momento de quiebre, de cambio, de crisis, trabajarlas y bueno, y ahí sí dar lugar como a la aceptación y después a esto de la búsqueda de posibilidades y acción. Importantísimo para mí pedir ayuda. En una situación de crisis o quiebre en general todo se ve imposible.
y nos cuesta mucho siquiera pensar en que algo puede mejorar. Hay muchas cosas que en ese preciso momento resultan difíciles, pero sea cual sea la situación, siempre hay un margen en el que podemos tomar al menos una decisión. Y a partir de esa decisión, sí comenzar a crear algo diferente. Viktor Frankl fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco, fundador de la logoterapia y del análisis existencial. Escribió más de 20 libros. Viktor sobrevivió desde 1942 al 45 en varios campos de concentración nazis, incluyendo Auschwitz, conocido como el campo del exterminio. Lo que experimentó Viktor en aquellos años, no lo podemos ni imaginar siquiera, ¿no? Logró sobrevivir, no así su mujer, sus padres, hermano, cuñada, muchos colegas y amigos. A partir de esa experiencia escribió el libro que es un bestseller, El hombre en busca de sentido. Stephen Covey resume su historia en otro libro que es un bestseller también, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Viktor explica que logró sobrevivir gracias a que tomó la decisión consciente de hacerlo, de no dejarse vencer por la situación, gracias a no perder su fuerza de voluntad. Su libro El hombre en busca de sentido es una joyita que te recomiendo leer. Extraigo una idea importante de Frank en sus propias palabras. A un hombre le pueden robar todo menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias, la elección del propio camino. Sea cual sea la situación difícil que estamos viviendo, quiebre o crisis, existe un espacio íntimo nuestro que nadie podrá robarnos nunca, nuestra capacidad para elegir nuestra respuesta frente a lo que estamos viviendo. Esta verdad a mí me ha sostenido en momentos difíciles. Saber que siempre existe una posibilidad, aunque sea chiquitita, para tomar una decisión, es fundamental para dar un paso hacia algo mejor. Esto también pasará, dice la famosa frase del cuento El anillo del rey, una lección que también me acompaña en esos momentos. Y aquí otro punto súper importante. No elegir nada o pensar que no tenés ninguna posibilidad de elegir nada es también, en esencia, una decisión. Hemos oído 1000 veces que las crisis son una oportunidad, pero no nos engañemos, no siempre es así. Para atravesar los momentos difíciles y salir fortalecidas, necesitamos ponernos a prueba, pensar y actuar diferente. Solo así, y muchas veces poco a poco, las decisiones tomadas dan lugar a un cambio positivo que se puede sostener en el tiempo. En general, recurrimos a 3 estrategias para enfrentarnos a las crisis, que podemos identificar como las 3C: evitar, enmendar o entender. Hay quienes se centran en evitar el dolor que la situación crítica produce, buscando distraerse con otra cosa o minimizar la importancia de lo que pasa. Los que se proponen enmendar se centran en solucionar el problema, buscan hacer los ajustes necesarios para que lo que ha dejado de funcionar vuelva a funcionar. La tercera estrategia se basa en entender las cosas de un modo distinto. Si pensamos la situación de un nuevo modo, se produce un alivio ahí y podemos tomar nuevas decisiones para seguir adelante. Quienes tratan de evitar lo que pasa quedan generalmente atascados en la crisis. Prestan tanta atención a minimizar el dolor que el problema se termina enquistando, ¿viste? Se vuelve crónico o peor aún, empeora y crece. Las personas que atraviesan mejor las crisis utilizan una combinación de las 3 estrategias: enmendar y entender. Resuelven lo que se puede resolver, pero están atentas también a cuándo abandonar ese enfoque y redefinir aquello que no es posible solucionar. O sea, buscar una nueva manera de entenderlo. En resumen, para atravesar una crisis o quiebre de mejor manera necesitamos actitud optimista,
buscar proactivamente soluciones diferentes y una nueva mirada de las cosas. Y como lo he dicho varias veces, necesitamos saber pedir ayuda, sostenernos en nuestros vínculos y revisar nuestras prioridades. Sí. En lo práctico, algo que a mí me ha sido muy útil es el generar movimiento. Quiero decir que he buscado deliberadamente en situaciones de quiebres moverme a nuevos lugares o actividades. Porque el movimiento externo también genera movimiento interno. Y el movimiento interno produce en nosotros, en nosotras, un estado más propicio, para tomar buenas decisiones. Es común que durante una crisis no tengamos mucha energía. El movimiento del que te hablo no tiene por qué ser grande. Podés comenzar con un movimiento bien chiquito que sí veas posible. Otra cosa que me nace decirte si estás en un momento de crisis es que seas amable contigo. Que te hables con compasión y con paciencia. A veces cuando sentimos que la vida nos castiga, podemos llegar a hacer lo mismo. Con otras personas y con nosotros o nosotras, logrando únicamente una situación peor. Así que tratate y trata bien a las demás personas, por favor. En el final de este consultorio emprendedor quiero dejarte 5 preguntas que de corazón deseo que te sean de utilidad si estás en una situación así. Te sugiero tomar nota y que puedas escribir tus respuestas después para que tus propias anotaciones te sirvan. Si no podés tomar nota en este momento, recordá que el consultorio emprendedor queda disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Vamos con las preguntas. Tomo nota de lo que dices. ¿Qué siento en este momento de crisis? El primer paso es reconocerlo, como dijimos, antes de aceptar eso que estás sintiendo, poder ponerle un nombre sin juzgarte por eso. Segunda pregunta, ¿en qué y de qué manera me afecta esto que pasa? Puede parecer una obviedad, pero describir de forma realista la situación te sirve primero para dimensionar el momento y además puede darte pistas de qué paso necesitamos dar primero para movernos a otro lugar. Tercera pregunta, ¿a qué quiero ponerle mayor atención? ¿Dónde quiero poner el foco? En momentos de quiebre es especialmente importante elegir qué información consumimos, qué medios vemos, con quiénes hablamos. Te pongo un ejemplo, consumir noticias negativas es algo que nos va a jugar en contra cuando buscamos tomar una buena decisión en esos momentos. Cuarta pregunta, ¿qué recursos necesito? ¿Qué tipo de ayuda? Es importante contar con personas en quienes confiemos para sostenernos en el camino y también contar con otras miradas, con otras perspectivas. A veces no es que no existan posibilidades, sino que en ese estado no logramos verlas. Entonces, otra mirada suma. Quinta pregunta, ¿qué acciones puedo en este momento comprometerme? ¿Qué decisiones puedo tomar? Teniendo mayor claridad sobre la situación, lo que sentís y en qué querés y podés poner foco, es tiempo de tomar una decisión y actuar en consecuencia. Sin una acción diferente, nada va a cambiar. Deseo que este consultorio emprendedor pueda acompañarte si estás en un momento de quiebre o sea de utilidad para quien sepas que realmente lo necesita. Si lo necesitas, contás conmigo. Gracias por acompañarme y ser parte de esta comunidad de imposibles. Invita a tus contactos a escuchar Imposibles en rosariofm.uy a través de Spotify, Apple Podcasts, YouTube o en tu plataforma favorita. Compartí este episodio para que más personas emprendedoras puedan generar cambios y proyectos de una forma creativa y consciente. No te olvides de suscribirte al canal de Imposibles en estas plataformas
y de valorarnos con 5 estrellas, que eso nos ayuda un montón. Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos.